Hola, buenos días. A ver, Buenos días, ¿qué tal? aquí estamos porque estamos viendo vídeos de lo sucedido el martes 29 de octubre y hay datos o cosas que no estamos de acuerdo. No somos expertos, eso es lo primero, pero sí estábamos en la auténtica zona cero, porque la zona cero no es donde ha habido más desastres, sino donde comenzó todo lo ocurrido. Y fue aquí. Entonces podemos contar lo que nosotros vivimos y explicar qué ocurrió, por qué llegó esa cantidad de agua a los pueblos del sur de Valencia. A ver, comenzamos contándoos, que ese martes nosotros nos levantamos muy temprano para ir a Valencia a hacer unas gestiones bastante importantes. Nos levantamos a las 6 de la mañana. A las 7:15 salíamos de aquí. A las 6 de la mañana ya comenzó la lluvia. No comenzó a las 8 como están diciendo, o a Emeto, no, Bueno, a las 6. A las 6 de la mañana estaba diluviando ya. O sea, de hecho, ya se veía que era preocupante la cantidad de lluvia que estaba cayendo, porque aquí el Mediterráneo es una zona que típicamente es de tormentas y sobre todo en septiembre y octubre suelen caer tormentas bastante fuertes, pero muy puntuales. Son tormentas que descargan durante una hora y media, 2 horas. Te hacen un poquito de destrozo en el sentido de que arrastran un poquito el suelo y tal, pero nada más. O sea, no son catastróficas. Pero ese día, ya a las 7 de la mañana, llevaba una hora lloviendo de una manera brutal. Yo soy de Bilbao, soy del norte, sé lo que es la lluvia y daba miedo la cantidad de lluvia que estaba cayendo en esos momentos. De hecho, bueno, yo incluso acerqué el coche a la puerta de casa, porque lo tenemos aparcado un poquito más atrás, para no empaparnos. O sea, fíjate hasta qué punto lo veíamos preocupante. Y ya cuando salimos por la puerta de casa y empezamos a ver que había ríos por el camino, había verdaderos ya, bueno, riachuelos por el camino, ya nos empezamos a asustar. Luego ya la carretera, cuando salimos ya a la carretera hacia el pueblo, hacia Chiva, lo que empezamos a ver a esas horas era muy preocupante, era de asustar. O sea, cualquier persona, cualquier adulto con 2 dedos de frente se habría asustado. Y estamos hablando de que eran mucho antes de las 8 de la mañana. Ya aquí en Chiva se veía que era nivel catastrófico. Sí. Los campos estaban ya inundados. Los muros de piedra que delimitan los campos, ya no había muros, eran cascadas de agua. Cataratas, eso eran las cataratas del Niágara, que vertían directamente sobre la carretera. La carretera había trozos que había ya 2 dedos de agua. Y cuando ya empezamos a llegar al pueblo, cuando empezamos a entrar al pueblo, que ya veíamos que los barrancos empezaban a estar prácticamente llenos de agua, eso, insisto, antes de las 8 de la mañana, los barrancos ya estaban casi llenos aquí arriba. Cuando fuimos a entrar al pueblo ya vimos que era imposible circular. Había unas balsas de agua tremendas, se pasaba regular con el coche y no quisimos ni poner en riesgo nuestra integridad ni la del coche, porque evidentemente sabíamos que si nos íbamos a Valencia y seguía lloviendo así, no íbamos a poder volver, porque iba a estar imposible. Si las carreteras estaban mal antes de las 8 de la mañana, imagínate luego a la 1 del mediodía. O sea, ya sabíamos que venía algo catastrófico, en lo que no sabíamos a qué nivel. Vale, sí, justo como ha dicho él, aún no eran ni las 8 de la mañana cuando nosotros llegamos a la entrada de Chiva. Todo comenzó aquí, en la sierra de Chiva, ¿vale? El agua empezó a caer aquí, en la sierra de Chiva. AEMET sí que había dicho o había puesto que iban a caer unos 30 litros. Entre 30 y 40 litros. Entre 30 y 40 litros cuadrado. por metro cuadrado a la hora. Lo que ocurrió fue que cayeron entre 400 y 600 y más de 600 litros por metro cuadrado a la hora. Eso no lo había comunicado nadie. Yo adoro las tormentas, adoro la lluvia, pero ya cuando salimos de aquí con el coche, yo ya iba con un nudo aquí, porque notaba que lo que estaba cayendo, eso no era normal. Y ya cuando estábamos entrando en Chiva, los dos nos miramos y dijimos, damos la vuelta porque ya antes de las 8 de la mañana ya se sabía que algo venía. Porque, ya digo, no somos expertos, pero es que no hace falta serlo para notar lo que estaba ocurriendo. Volvimos a casa, que fue lo mejor que pudimos hacer, y la cosa continuó a más.
Aún no era sería la 1:00 del mediodía, no paró en ningún momento, Estuvo Fueron 20 cayendo horas. durante 20 horas, 20 horas sin de parar. la lluvia más intensa jamás conocida en esta zona. Para que os hagáis una idea, llovió en un solo día lo que llueve en un año en esta zona. Sí. ¿Vale? Sobre la 1:00 del mediodía, yo recuerdo que le dije a Unai, si esto sigue así, va a haber una riada. Va a haber una riada porque esto no hay nada que lo aguante. El caso es que están saliendo por ahí muchas imágenes de cómo llega el agua en una tromba a Valencia y gente poniendo que se abrieron las compuertas de la presa de Forata y el pantano de Buceo, ¿vale? Eso es cierto, pero eso no tuvo nada que ver, por la sencilla razón que la presa de Forata desemboca en... La presa de Forata pertenece a la zona del Júcar. O sea, desemboca creo que en el río Magro, y el río Magro es un afluente del Júcar. Con lo cual, ese agua va directamente al mar a la altura de Cullera. Eso no tiene nada que ver con luego las inundaciones que ha habido en toda la Horta Sud de Valencia, que son pueblos que están mucho más al norte, ¿no? De Cullera y de Sueca. Creo que la gente ha confundido términos. O sea, una cosa es que se abra la compuerta de una presa porque está a punto de reventar. De hecho, la presa de Forata creo que estaba como al 60% de capacidad el día anterior y pasó al 97% de golpe en una mañana. Eso es alucinante. O sea, en términos hidrológicos, cualquier experto, antes de lo que ha pasado esta semana pasada, te diría que es imposible. Es imposible que un embalse de tamaño pequeño, porque es bastante relativamente pequeño, pase del 60 al 95% al 97% en una mañana. Eso es imposible, pero sucedió. Entonces, claro, ante la posibilidad de que reventara la presa por la presión tan tremenda de las avenidas de agua que venía, como pasó en Tous en el 82, pues para prevenir eso empezaron a soltar, digamos, un caudal de seguridad que lo que hizo fue que subiera bastante el nivel del Júcar. Y sí que es verdad que a la altura de Carlet y de Algemesí, que son dos pueblos que están a la orilla del Júcar, sí que hubo alguna inundación, no tan devastadora, por supuesto, como Paiporta, Catarroja y todos estos pueblos. Pero digamos que fue por un tema de seguridad, no lo hicieron a propósito, porque si un embalse se llena hasta el borde y se sigue dejando que siga habiendo un aporte de agua, evidentemente el volumen de agua sobrepasaría la presa, el embalse, y podría llegar a reventarla. Queremos dejar claro que esa no fue el agua causante de lo que ha ocurrido. Después, mucha gente está diciendo que cuando desbordó el río, no desbordó ningún río. Toda el agua que cayó aquí, que os aseguro que fue terrorífico, porque creo que jamás nadie ha tenido sobre su cabeza durante 20 horas entre 400 y 600 litros por metro cuadrado a la hora. Creo que nadie, al menos en los años conocidos de la meteorología. Ese agua, Valencia es una zona de mucho barranco. ¿Por qué? Porque no es que llueva seguido, pero cuando llueve a veces suele hacerlo a lo bestia. No como esta vez. Entonces esos barrancos se forman de las caídas del agua, pues van haciendo surcos y se forman barrancos. Vale, hasta ahí muy normal. ¿Qué pasó esta vez? Repito, llovió lo de un año en un día. Eso no ocurre jamás. Entonces, ¿qué pasó? Que los barrancos que habían se llenaron. No solo se llenaron. Y si vinierais aquí, a la Sierra de Chiva, y fueseis a ver los barrancos, entenderíais el agua que llegó a los pueblos del sur de Valencia. Lo entenderíais sin ningún problema. Entenderíais que no fue una presa, que no fue un pantano, fue lo que cayó ese día. Los barrancos que habían aquí eran pequeños, muy largos, pero estrechitos, barrancos estrechos. En pocos de ellos se podía transitar. Había uno bastante ancho, el de Ballesteros, el barranco de Ballesteros, ese era bastante ancho, pero los demás eran unos barrancos que más bien eran pequeñas sendas intransitables por cañas y demás vegetación. Sí. Pero es que ahora, tras ese día, tras ese martes 29 de octubre, ahora cada uno de los barrancos se ha multiplicado su anchura por 4, por 6, por 10, hasta por 10, sí, hasta por 10. Cogen autopistas de 6 carriles en esos barrancos. ¿Qué quiere decir? Que no hacía falta ningún agua, que el agua que llegó fue la de aquí, la que cayó en la Sierra de Chiva. Eso que quede claro, porque estáis compartiendo desde la mejor voluntad lo de la presa y lo del pantano, y eso no tuvo nada que ver.
Eso fue hasta casi sensato que lo abrieran. Lo que cayó aquí no tiene nombre. Los barrancos han sufrido una erosión que sería la equivalente a millones de años o a miles de años en un solo día. Para que entendáis la magnitud del agua que cayó. Sí, porque en un solo día. En términos geológicos e históricos, o sea, que un barranco multiplique, por ejemplo, en lo mínimo que hemos visto aquí, que multiplique por 4 su anchura y que baje 2 metros el lecho del barranco, eso tardaría muchos siglos, muchísimos siglos, de pasar constantemente el agua, de diferentes avenidas en diferentes años, ¿no? Que eso haya sucedido en menos de 24 horas es brutal. O sea, eso no lo podría hacer ni siquiera todas las maquinarias de obra del mundo. Abrir el barranco de esa manera y bajarle 2 metros el lecho, ¿no? Cuando lo ves te parece irreal, porque donde antes había, como dice Luz, había una pequeña senda toda llena de vegetación que era prácticamente impracticable, ahora hay una avenida. O sea, es como cuando vas a estos pueblos de los Pirineos de Huesca, que ves esas rieras enormes que bajan de los Pirineos, que son anchísimas, ¿no? Y que están preparadas pues para las lluvias de verano y de otoño para que corra mucha agua. Pues ahora quedaba así aquí, o sea, te subes al monte ahora mismo y es prácticamente irreconocible lo que había. Luego también hay que tener en cuenta, porque yo creo que se ha mezclado en esto muchas cosas, en las imágenes que se ven de cuando llegó el agua pues a Catarroja, Paiporta, que se ve que es como una especie de ola, ¿no? O sea, no hay nada, a las 7 y pico no había nada prácticamente, y de repente a las 7:20, a las 7:30 viene el agua muy de golpe y empieza a inundar todo, empieza a inundar las calles, a llevarse los coches. Claro, lo lógico sería que el agua llegase más paulatinamente, ¿no? Si ha estado lloviendo aquí arriba, en Chiva, ha estado lloviendo durante toda la mañana y durante todo el día, lo normal es que, pues eso, a las 6 y pico, 7 de la tarde, empieza a llegar abajo suavemente. ¿Cuál es el problema? Que los barrancos aquí estaban muy sucios, estaban... no se hace ningún tipo de mantenimiento, están llenos de cañas, están llenos de troncos caídos, están llenos incluso de suciedad y de basura que tira la gente. Porque los ecologistas piden que no se quiten esas cañas, sí. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasó el martes 29? Pues que ante esa avenida brutal de agua empezó a arrastrar muchísimas piedras, muchísimas cañas, troncos, restos de todo tipo, basura incluso. Partes de monte. Sí, trozos de monte, tierra. Y eso, en algún momento, en algún punto que es más estrecho, puede llegar a hacer una especie de embalsamiento. Es decir, hace un efecto embudo, el agua se retiene ahí hasta que llega un momento que estalla. Por la misma presión del agua y por el agua que sigue llegando. Al estallar esas presas que se han hecho de forma, digamos, natural, entre comillas, porque no es natural lo que pasó, pero al estallar esas presas lo que se crea es una especie de muralla de agua que baja sin control ya por el Barranco del Pollo hacia los pueblos del sur de Valencia. Y por eso se produjo ese efecto que parecía como si hubieran abierto una presa. A ver, en teoría, o sea, técnicamente sí, porque era una presa que se había formado de forma natural. De hecho, se ven en muchos puntos del recorrido del Barranco del Pollo, se ven los restos de todo lo que arrastró el torrente, ¿no? O sea, árboles enteros, rocas gigantes, toneladas y toneladas de restos vegetales. Y claro, todo eso cuando lo aparta el agua sigue circulando y arrastra todo lo que llega y inunda todo lo que puede, ¿no? Y por eso fue tan brutal y tan violento. Si hubiese sido una forma más paulatina, por ejemplo, si hubiese estado lloviendo durante 3 días de manera moderada, no solo se podían haber tomado medidas en los pueblos del sur de Valencia, sino que además se podría haber contenido de alguna manera, ¿no? Porque el agua va subiendo muy poco a poco y tú puedes pues poner unas barreras de contención, etcétera. Pero esto fue muy brutal por eso, porque llovió muchísimo en muy pocas horas. Y eso es una cantidad de agua tal que es imparable. O sea, no hay nada conocido humano que pueda parar eso. Y la naturaleza retoma el camino por donde puede. Es decir, también hay que tener en cuenta que todos esos barrancos, desde Torrent en adelante, desde Torrent hasta la Albufera, porque además los barrancos de aquí son lo que se llaman endorreicos, es decir, se crean en el interior y desaguan en el interior, no desaguan en el mar, con lo cual eso es un freno también, ¿no? Porque si tuviesen una abertura, un delta que desaguara en el mar, hubiera desaguado con más facilidad, como por ejemplo le pasó al Turia. El Turia también creció muchísimo el cauce, en pueblos como Ribarrocha o Vilamarchant sí que hizo un poco de destrozo, sobre todo en las orillas, pero los pueblos digamos que quedaron intactos, ¿no? Y el Turia luego llegó a lo que es el nuevo cauce tiene una capacidad brutal y no se desbordó. Si los barrancos
el barranco del Pollo, el barranco de Torrent, todos estos barrancos que cruzaban estos pueblos, se hubiesen mantenido debidamente, es decir, estuviesen limpios, tuviesen la anchura necesaria y no se hubiese construido cerca de ellos, el desastre que hemos visto creo que ni siquiera hubiera sucedido, es decir, el agua hubiera fluido hacia la albufera. Y sí, se hubiera llevado mucho lodo, muchas piedras, mucha basura, muchos restos, pero no habría habido ni pérdidas de vidas humanas, ni desde luego habría destrozado los pueblos como los ha destrozado. Bueno, salvo Chiva, que sí que habría ocurrido. Hombre, Chiva es que está en medio pero del también barranco. quiero aclarar que ahora salen muchos expertos pues explicando cómo es aquí la orografía, por qué el agua arrastró, que esto ha pasado muchas veces. No, señores, no. Esto no ha pasado muchas veces. ¿Que ha habido riadas? Sí. ¿Que ha habido inundaciones? Sí. ¿Que esto ha ocurrido otras veces? Una mierda. Así, porque jamás el cauce nuevo del río había ido al límite y a la par y en casi paralelo un barranco había desbordado la cantidad de agua que desbordó. Eso no había ocurrido nunca. No, además que en Chiva, por ejemplo, un dato es que hay casas centenarias, casas que tienen 100 y pico años, que estaban intactas hasta la semana pasada, y no solo muchas se las ha llevado por delante, es que va a haber otras que las van a tener que tirar. O sea, nunca había pasado esto. No. En 100 y pico años, en lo que la gente conoce, ¿no? Evidentemente antes puede que haya pasado y no haya habido registros, pero es que tampoco había construcciones en el borde del barranco. Entonces, si no hay nada construido en el borde del barranco y el barranco se desborda un poco, los daños son imperceptibles, a la gente no le influye. El problema es que han pasado muchísimos años desde la última vez que pasó algo parecido a esto, porque esto ha sido absolutamente único. Y evidentemente la vez anterior, que igual fue hace 200, 300, 500 años, aquí no había construcciones, ni había un centro comercial en mitad de una marisma, como era el Bonaire, ni se había construido en zonas inundables como se ha construido en el último siglo, ¿no? Que a mí me parece personalmente una burrada que se permita construir en zonas inundables. Y más que eso, incluso invadir las orillas y los márgenes de los barrancos, ¿no? No solo con construcciones, sino incluso con equipamientos públicos, con polideportivos, con carriles bici, con autovías. O sea, eso me parece alucinante. Se ha tenido solo en cuenta a lo largo de estos años el beneficio. Se ha dejado construir donde había informes de que eran zonas inundables. Y ahora vamos a aclarar otra cosa. Y es que si ya te has imaginado, estamos todo el rato diciendo que esto no había ocurrido nunca, que la cantidad de lluvia que cayó no había caído nunca en 20 horas, lo que tenía que haber caído en un año. Y sí, vamos a aclarar que eso no fue natural. Eso no fue ni normal ni natural. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, no somos expertos, pero somos personas que tenemos dos ojos y dos dedos de frente y que además somos pues, muy analíticos y nos gusta siempre analizar las situaciones para sacar la realidad o al menos acercarnos a la verdad. Bueno, primero, sabéis que llevan muchos años con la geoingeniería climática, que cuando quieren hacen que no llueva, así de claro. Ese día se quería que lloviera y no solo se quería que lloviera, sino que se quería que se produjera la catástrofe más grande provocada en los últimos, que ha habido, porque no había otra provocada tan grande como esta. Al menos climáticamente. ¿Cómo lo hicieron o cómo no lo hicieron? No lo sé. El caso es que era imposible que las nubes que estuvieron cayendo aquí, que formando la lluvia durante 20 horas, era imposible que no se movieran. Porque encima hacía un viento terrorífico. Una dana o una gota fría, vamos a llamarla gota fría porque la palabra dana ya me toca a los cojones, tanto invento de palabritas nuevas para, digamos, secundar su estúpido cambio climático, porque no es otra cosa, más que más adoctrinamiento, más encierros y más mierdas al pueblo, con su agenda de colorcitos que se la pueden meter donde quieran. Una gota fría, que ha habido muchas, y que puede provocar una pequeña inundación o una riada, pasa de largo, puede estar 2-3 horas, pero las nubes, y más cuando hay viento, se mueven. Estas nubes no se movieron en 20 horas. No se movieron, ¿vale? Estuvieron durante 20 horas soltando todo aquí, en la Sierra de Chiva. ¿Para qué? Para que los barrancos desbordaran y organizar lo que se organizó. Cómo lo consigan o cómo no, no tengo su tecnología y no lo sé. Pero ¿qué fue? ¿Provocado? Os lo podemos asegurar. Estábamos debajo de esa lluvia durante las 20 horas. Llegó un momento que pensábamos que la casa se nos caía encima y que no lo iba a soportar más, porque aquello no era natural y se notaba. Entre otras cosas también, porque después de 20 horas de agua intensa, repito, entre 400 y más de 600 litros a la hora por metro cuadrado,
todo quedó lleno de barro. Y no es que salpicara, no, coche, mesa, todo lo que estaba afuera quedó lleno de un barro, la terraza nunca había estado tan sucia. de un barro grisáceo. Y durante 7 días después de esto ha habido un ambiente horroroso, con un polvillo blanco, imitando niebla, que no era niebla, que no podías estar fuera porque la garganta te mataba de picor, de irritación. Yo no sé qué echaron, pero lo echaron. Eso también que quede muy claro. Porque que fue provocado, fue provocado. Ahora, si seguís compartiendo que todo fue porque abrieron las compuertas de aquí de la esta de Forata y del pantano de Buseo, por ahí nos van a tumbar. Nos van a tumbar porque eso fue algo que tenían que hacer coherentemente para que desembocara donde tenía que desembocar ese agua, que también había rebasado los límites esperados. ¿Que esto fue provocado? Sí. Pero que no hizo falta abrir nada. Aparte de que es que no desemboca donde fuera. Son cosas completamente diferentes, como ya hemos dicho. O sea, son zonas diferentes. O sea, no hay que mezclar eso. Vale, no mezcléis, por favor, porque entonces nos van a tumbar por desinformación. ¿Que no fue natural? No lo fue. Lo vivimos nosotros. ¿Que jamás había ocurrido lo que ha ocurrido? Jamás. ¿Que lo están achacando su puñetero cambio climático? Obvio. Ellos no dan puntadas sin hilo. No la dan. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado y explicar muy bien la información para que no nos acusen de desinformación, ¿vale? Entonces, deciros eso, que esa cantidad de agua que llegó a los pueblos del sur de Valencia cayó de arriba. Eso, que os quede claro, fue tal acumulación que, cuando aquí ya paró un momento en la noche, que yo grabé un vídeo de cómo se oía el sonido del barranco, que está a 1 kilómetro de aquí, ahí nosotros ya fuimos conscientes de la gravedad del asunto, no de la auténtica gravedad. Ojo, hasta el día siguiente que pudimos salir a hacer una inspección de la zona, que es lo más lógico después de una catástrofe, ver qué ha ocurrido, ahí fuimos conscientes cuando vimos los barrancos, cómo se habían multiplicado algunos por 10 su anchura, ahí fuimos conscientes de la situación real. Pero ya escuchando el agua que corría por un barranco en el que jamás corre agua, desde aquí a más de 1 kilómetro, ahí fuimos conscientes de que esto iba a causar unos destrozos sin precedentes. Que los ha causado. Repito, los expertos que dicen que esto es muy normal, que no es la primera vez, mentira, es la primera vez que ocurre esto. Esto es la primera vez que ocurre, porque no se ha desbordado el río. Aunque lo llamen riada, no desbordó ningún río, desbordó barrancos. Fueron los barrancos los que desbordaron. El barranco de Chiva, que ya es tremendo que eso desborde, porque quien lo conozca sabe la longitud que tiene ese barranco, que tiene... La profundidad que tiene, que tendrá pues casi 6 o 7 metros de profundidad y unos 20 de ancho. O sea, para llenar eso de agua hasta el borde es impensable la cantidad de agua que bajaba por ahí. Vale, entonces que sepáis que ese agua sí cayó del cielo, de manera no natural, pero sí cayó y fue la que llegó a los pueblos de Valencia. No nos vamos a alargar más el vídeo, pero que tengáis en cuenta que sí, que esto ocurrió, que los que lo vivimos estábamos aquí en la zona auténticamente cero, que es donde comenzó, y los que estábamos aquí sabemos lo que ocurrió porque lo vivimos. Sabemos la cantidad de agua que cayó porque era imposible, porque en nuestra casa nos entraba hasta del suelo hacia adentro, o sea, del suelo para arriba, cuando la casa está construida en alto. Con lo cual quiere decir que el agua llegaba a una longitud terrorífica. Y solo aquí en un trocito, cayó en toda la zona de Chiva, la Hoya de Buñol, todo eso arrastró hacia abajo y eso fue lo que ocasionó el desastre, ¿vale? Para que no haya más malinterpretaciones. Y recordaros que hicieran lo que hicieran, consiguieron que toda la zona haya cambiado como si hubieran pasado siglos o miles de años. O sea, imaginaos lo que pueden hacer. Así que